Saludos y bendiciones. Bienvenidos una vez más a este su programa Renovando Nuestro Entendimiento. La palabra de Dios dice en Romanos 12:2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, bienvenidos a estas pequeñas cápsulas de Renovando Nuestro Entendimiento. Bendiciones. Bendiciones, buenos días, feliz sábado para todos ustedes. Espero que se encuentren bien en sus casas, en sus carros, en su trabajo, donde quiera que estén. Así que le damos la bienvenida nuevamente a estas cápsulas de Renovando Nuestro Entendimiento. Durante el día de hoy vamos a estar hablando sobre, escuchen, pues como piensas dentro de sí, así es. Pues como piensas dentro de sí, así es. Y esto lo encontramos en Proverbios 23:7. Y para los que no sepan, ¿verdad? Proverbios es uno de los libros de la Biblia. Fue escrito por Salomón. Se conoce este libro como el libro de la sabiduría. Y me gusta mucho este versículo. Pues como piensas dentro de sí, así es. Y esta escritura habla cuán importante es que pensemos correctamente. Cuán importante es que realmente nosotros pensemos correctamente. Y precisamente Salomón hablaba que los pensamientos son poderosos. Y estos pensamientos tienen la capacidad para crear, para transformar. Tienen una capacidad creadora. Así que si nuestras ideas afectan lo que debemos ser, entonces significa que tenemos que pensar de manera correcta. Voy a repetir esto. Si nuestras ideas, si lo que yo pienso de mí o lo que yo tengo en mis pensamientos hacia otras personas, si realmente estas ideas y estos pensamientos me afectan, ¿verdad? ¿Qué significa? Que obviamente tengo que hacer un cambio de renovación. Tengo que cambiar esos pensamientos negativos a pensamientos correctos, a pensamientos positivos. Porque nadie quiere estar viviendo de mala manera ni tener pensamientos que agobien a uno, ¿verdad? Así que nuestros pensamientos tienen que concordar. Nuestros pensamientos tienen que estar alineados a lo que es la palabra de Dios. Escuchen bien, nuestros pensamientos, la manera como nosotros pensamos, mi identidad, quién soy yo, tienen que ir alineados a lo que establece la palabra de Dios. Así que no podemos tener una vida positiva y una mente negativa. Eso como es, vamos a decir, como el agua y el aceite que no mezclan. Pues de igual manera, no podemos entonces tener una vida positiva y una mente negativa. Y me gustaría hablar sobre la mente de la carne versus la mente del espíritu. Y pueden buscar Romanos 8:5 y voy a citar la palabra y dice de la siguiente manera: porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, pues entonces piensan conforme al Espíritu. En esta escritura nos enseña que si nos importan las cosas de la carne, pues entonces vamos a andar en las cosas de la carne. Si a mí me gustan las cosas de la carne, pues es en esa dirección donde me voy a ir. Pero si realmente yo me dirijo y amo la vida del Espíritu y el fruto del Espíritu, pues obviamente es hacia ese camino donde yo me voy a dirigir. No, y hay una porción de la palabra, no me acuerdo ahora mismo en qué parte lo dice, pero lo puedo buscar y luego escribirlo, que el Señor dice que tiene que ser ni frío ni caliente, porque tibio se vomita. Y es un poquito medio
medio grotesco quizás mencionarlo, pero tiene que ser así. Lo blanco, blanco, lo negro, negro. No podemos estar en ambos, en los dos mundos. Y me gustaría precisamente definir, ¿verdad? ¿Cuáles son realmente estas obras de las carnes? ¿Cuál es esta mentalidad de la carne? ¿Cuáles son estas acciones que habla la palabra de Dios versus el fruto del Espíritu? Y lo pueden conseguir en Gálatas 5, del 16 en adelante. Y dice de la siguiente manera, ¿verdad? Voy a definir las obras de la carne. Y dice que las obras de la carne son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y toda otra cosa semejante a todas estas características que hemos mencionado o acciones que hemos mencionado. En cambio, ¿cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Qué poderoso, ¿verdad? En otras palabras, si pensamos en las cosas de las carnes, nuestros pensamientos van a ser incorrectos y negativos. Y no podemos entonces andar en el Espíritu. Así que pensar como Dios de manera renovada es vital para que llevemos con éxito la vida en Cristo. Y voy a repetir esto porque sé que es bien importante. Cuando nosotros conocemos estas cosas de las obras de la carne, obviamente nuestros pensamientos van a ser pensamientos negativos e incorrectos, porque eso es lo que ocasiona la obra de la carne, right? Pero cuando caminamos en el Espíritu, eso significa que nuestra mente se va a ir renovando. Y esto es vital. Y cuando hablamos de vital es que como nuestro oxígeno, que es vital para nosotros respirar y vivir en este mundo. De igual manera es vital, es nuestro oxígeno el que nosotros estemos renovando nuestro entendimiento día a día para que entonces podamos llevar una vida agradable al Señor conforme a su palabra, que podemos llevar una vida que podamos manifestar a su Hijo. Así que eso es vital. Sin el fruto del Espíritu Santo no podemos llevar esta vida. Y hay veces que nosotros los seres humanos muchas veces podemos ser un poquito perezosos, un poquito medio vaguitos con respecto a las cosas que deberíamos de prestarle atención, ¿verdad? Pero cuando nos damos cuenta de que esta acción que no le estamos prestando atención puede ocasionar o puede tener un efecto negativo en nuestra vida, es ahí donde automáticamente decimos, oh, espérate, déjame prestarle atención a esto porque si no, las cosas me van a ir mal, ¿ok? Y le voy a dar un ejemplo. Vamos a hablar de un cuidador, un caregiver, una persona que esté cuidando a otro individuo. Y esta persona está en la casa, está cuidando a este familiar y se sentó en la sala el cuidador, le dio la comida a su familiar que lo está cuidando y se sentó en el televisor, en el sofá, a ver televisión en su programa favorito de Netflix. Y allí se envolvió y pasaron las horas y veía episodio tras episodio porque estaba bien bueno, ¿verdad? Y de momento se desmayó la persona que estaba cuidando. Comenzó a temblar y se desmayó. Automáticamente el cuidador pues, se puso nervioso y trató de darle CPR y ayudarlo, lo sentó
Y ahí la persona comenzó como a reaccionar y allí rápidamente, automáticamente en su mente, el cuidador comenzó a pensar qué fue lo que hice mal, qué fue lo que hice mal, qué no le di a él para que estuviera bien, y se dio cuenta que no le dio la inyección de la insulina. Y fue por eso que se desmayó, porque comió y no tenía la inyección en su cuerpo, la insulina en su cuerpo. Y fue ahí cuando él comenzó a pensar qué fue lo que hice mal, que se dio cuenta que no le había dado la inyección. De ahí en adelante, el cuidador se dio cuenta lo que había hecho mal y las consecuencias que le trajo. Y de ahí en adelante él comenzó a renovar su entendimiento, comenzó a renovar su mente y dijo, no, esto no va a volver a pasar, yo tengo que poner de mi parte y de ahora en adelante voy a poner un calendario, la alarma va a sonar, es importante la insulina porque lo va a ayudar, ¿verdad? Con el azúcar, y comenzó a renovar su entendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces en nuestra vida tenemos que hacer un assessment, tenemos que hacer una evaluación de las cosas que realmente nosotros estamos haciendo mal o qué pensamiento tenemos en nuestra mente que no están yendo conforme al fruto del Espíritu. Y es importante, ¿verdad? Evaluarnos, es importante renovar nuestro entendimiento. Porque tu vida puede ser un caos a causa de los años por estar pensando mal. Pasaron los años y todavía esos pensamientos negativos están en tu mente. Todavía esa inseguridad está en tu mente. Y es importante que te convenzas de que tu vida no se va a enderezar, no se va a arreglar hasta que tu mente lo haga. Muchas veces nos quedamos sentados esperando que pasen los años, que pase el tiempo y que la vida cambie, pero la vida va a comenzar a cambiar, claro está, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pero cuando comenzamos a renovar nuestra mente. Y dice que deberías considerar esta área como una necesidad vital. Así que vamos a tomarla en serio, en echar abajo esas fortalezas que el enemigo ha creado en tu mente. Como hablamos en las cápsulas pasadas, utiliza la alma de la palabra, alaba y ora por el Espíritu y no por tu fuerza. Porque cuando oramos en el Espíritu, es en el Espíritu que vamos a recibir esa ayuda. Y una de las mejores ayudas también para liberarse de todo esto es tener esa comunicación y esa oración con nuestro Padre Celestial. Ora al Padre, pídele ayuda y no importa las veces, pídele ayuda porque Él te la va a dar. Él nos dio el Espíritu Santo es tu consolador, el Espíritu Santo es tu terapeuta, el Espíritu Santo está contigo de día y de noche. Y es con esta Trinidad que vamos a echar abajo todas estas fortalezas que el enemigo ha creado en tu mente. Así que los exhorto a que continuemos orando. Congréguese, si no tienes una casa donde congregarte, busque una casa donde te puedas congregar, donde puedas escuchar la palabra de Dios, donde puedas compartir con tus hermanos y a través de esa relación que se crea, es donde nos vamos a edificar mutuamente. Precisamente le comentaba a mi esposo, si no me equivoco fue ayer, le decía la importancia de congregarnos. Y muchas veces las personas piensan que necesitan estar en un puesto de liderazgo o liderar algún ministerio, ¿verdad? Para sentirse que está edificando a otras personas. Y no es así. Nada más con la importancia de que tú, como hijo de Dios, estés presente en ese lugar, ya tú estás edificando a tu hermano. Porque cuando te sientes en esa silla a escuchar la palabra y mires para el lado que el hermano tuyo está al lado, eso es edificación. Porque esa sonrisa que tu hermano te va a dar,
ese abrazo, ese consejo que quizás te dé o esa administración es poderoso. Así que congréguense, los amamos mucho, no dejen de orar y recuerden la importancia de renovar nuestro entendimiento. Así que caminemos según el fruto del Espíritu Santo. Que tengan hermoso sábado y Dios los bendiga. Bye bye.